Bienvenidos a Voces en Construcción, el podcast de M2 Desarrollos donde ponemos en común ideas, experiencias y desafíos que hacen crecer nuestra industria. Bienvenidos a una nueva edición de Voces en Construcción. Arquitecto, director de obras en M2 Desarrollos y ex docente de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, todo bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Fue fácil conseguirte porque trabajamos al lado, pero un gusto. Fue muy rápido. Bueno, primero te quería preguntar, haciendo un poco de recorrido, ¿cómo descubriste tu vocación por la arquitectura? O sea, si hubo algo que te llamaba la atención al principio, quizás alguna obra o una experiencia que te marcara. Mirá, de chico solíamos ir mucho a una ciudad donde vivían unos tíos, a Río Cuarto, y mi tío es arquitecto. Y recuerdo de muy chico acompañarlo a la obra, a ir nada más, un sábado así. Y se ve que eso un poco de influencia ha tenido. Ah, mirá, claro, o sea, ibas de chico ya, tuviste contacto con la obra de chico. Exactamente, empezar a pisar la obra y siempre esto llamaba la atención, el tipo además tengo en la cabeza, uno de los recuerdos es de ir a ver un piso de parqué. Mirá. Y discutir sobre lo malo que era el parqué que habían puesto ahí. Y se ve que de alguna forma eso fue incentivando un poco la pasión. Porque un arquitecto tiene que tener un poco de pasión para estudiar. En el momento vos no sabés Sí. qué significa una carrera, pero bueno. O de chico usar las resmas de hoja allá de la escuela para hacer maquetas. Y pasar por ahí esos días de lluvia en el pueblo que no se podía hacer mucho. ¿De dónde sos? De Cruz Alta, es un pueblo de la provincia de Córdoba, acá muy cerquita, 100 kilómetros. Y hacer maquetas de algo, una maqueta de una caja recortada para jugar con los autitos. Y se ve que todo eso fue formando de alguna forma ese perfil de decir, bueno, empecemos a ver por acá cómo viene la cosa y bueno, hasta ahora funciona. Claro, o sea que tu primer encuentro fue una cuestión lúdica. O sea, tu juego era ese, básicamente. Exactamente. Mirá, ¿y ahora cómo lo vivís, digo? ¿Sigue la parte lúdica un poco también? Sigue existiendo todavía, sigue existiendo. Un poco más ya jugando por ahí en casa con los chicos, en la época de pandemia, revivimos un poco todo esto de las maquetas y pintar cartones. Al margen de que ahora existe todo esto de la tecnología, y el 3D, el render, todavía está bueno cada tanto cortar un cartón y hacer algo, un dibujo a mano. Sí, también hay cuestión eso de la materialidad, de poder tocarlo y tal, que también tiene su encanto, ¿no? Porque está buenísimo, se ven súper bien los renders, pero... Es volver siempre a la esencia. Claro. El proyecto empieza siempre desde un hoja en blanco, en un papel, un lápiz, una lapicera, alguna que otra fibra para dar algún color y después viene todo el resto. Me encanta. Bueno, ¿qué te motivó a sumarte a M2? No sé si recordás un poco tus primeros días, qué expectativas tenías cuando ingresaste o cómo fue el proceso. ¿Hace cuánto? Sí, totalmente. Yo creo que ya fue por allá por el año 2007, creo que empezamos. Yo trabajaba junto con Eduardo Chachir, que estuvo hace poco también compartiendo sus experiencias. Y bueno, veníamos ya trabajando junto con lo que era CBC, trabajábamos en sus desarrollos, y un día nos propone, no sé si fue Charlie, armar el proyecto de un edificio en Riobamba y Ayacucho, y armamos con Eduardo ese proyecto en esa esquina, que estaba bueno, y ahí se ve que de a poco se fue dando del proyecto de Ayacucho y Riobamba, que al principio era solo el proyecto, después empezamos a ayudarlo también a Charlie un poco con la dirección, y ya pasamos al edificio de Calle Francia, de Francia y Montevideo, y ya después se vino el edificio de Lagos, el de España, y ya el Emi Viamonte, y después se vino otro, y bueno, por suerte ya hay todo un recorrido dentro de lo que fue M2. Claro. Fuimos ahí casi... ¿Y cómo sentís, digo, esta evolución en el paso del tiempo, digo, desde que arrancaron ahí hasta los últimos edificios, los últimos proyectos que estás haciendo, que son increíbles? Yo no soy mucho de mirar para atrás y ver qué se hizo. ¿Sí? Como esto es un proceso constante y siempre vamos cambiando y adecuando, es mucho hasta a veces son los estados de ánimo, esto de armar el proyecto, eso veníamos, por ahí a veces nos reímos en el estudio y decimos esto, ya está,
ya lo hicimos, veníamos todas las líneas muy rectas y en un momento se nos fue para un poco la curva. Claro. Y dijimos, bueno, basta, vamos a algo nuevo, ¿viste? Son esos estados de ánimo, ¿viste? Que uno va cambiando con el proceso del paso del tiempo y bueno. Y es un poco ir descubriendo todos los desafíos que se van planteando. Cada terreno es un terreno en particular, son distintos, hay distintas situaciones que involucran a cómo pensar un proyecto y lo vamos desarrollando. Claro, sí, como decía, o sea, cada terreno tiene su particularidad, entonces no es que pueden encargar todos los proyectos de una manera estándar. Exactamente, no tenemos un prototipo donde vamos aplicando una fórmula, sino que la fórmula se va reinventando. Y un poco me parece que tiene que ver con eso, ir reinventando el producto. Ahí va. ¿Y qué se siente? Bueno, no sé si te da algún sentimiento particular que tantas obras y tantas cosas que decís vos, que arrancaban en un papel en blanco, estén en la ciudad de Rosario, pues son muchas ya. ¿Te da algún sentimiento particular? Lo más lindo cuando vos ves la foto de cuando empezaste, que estaba la obra antes, la casa antes de demoler, y cuando vos ves un edificio ya consolidado, construido, y sobre todo que la gente lo usa, y ese uso, es decir, mirá, le estoy modificando la vida a alguien, puede ser para bien o para mal, pero estamos modificando, somos modificadores directos de cómo pensar un espacio, cómo poder hacerlo, vivirlo. La verdad que es una sensación un poco que te da una satisfacción. Claro. Y sobre todo esto de que nosotros podemos pensar la escala del objeto, porque el edificio es una macroescala dentro de la ciudad, pero también podemos estar pensando cómo es el mueble que está en el living. Claro. Entonces, esa modificación directa sobre la vida de las personas, claro. Ese poder de... Sí. Porque como uno a veces te pasa por el edificio y decís, cuántas historias y cuántas vidas acá, y vos no solo tenés eso, sino que tipo, yo intervine, claro, y modifiqué un poco planteé cómo hacer un poco la dinámica. Lo más lindo cuando vos vas caminando, y a mí me pasa cuando voy con mis chicos, y le digo, este edificio es el proyecto nuestro. Claro. Y está bueno. Hermoso. Bueno, ya llevas años liderando la dirección de obras. ¿Cómo cambió tu rol desde que empezaste hasta hoy? Mirá, al principio me acuerdo de hasta que llegaba la hora y me ponía a barrer si había que hacer algo. Y después uno se va dando cuenta de que tampoco podés hacer todo junto. Entonces, ya esto de poder delegar y empezar a saber a quién darle indicaciones, distintos tipos de tareas, está bueno porque agiliza mucho lo que son los trabajos en la obra. Y sobre todo de trabajar en equipo. Creo que lo importante de la profesión nuestra también es aprender de que no somos unipersonales, sino que atrás tenemos un equipo de gente que nos va a ayudar a comprar las cosas, a armar el proyecto, porque no es que todo sale nunca de una persona. En M2 trabajamos, por suerte hay mucha gente que trabaja en forma directa desde el armado del proyecto hasta la comercialización del mismo y cómo lo estamos publicando y vendiendo. Nos pasó ahora la semana pasada que fuimos a hacer una visita de obra y en la visita de obra estaban las chicas que arman el legajo, los chicos que lo venden, los chicos que lo muestran. Y cuando terminamos la visita de obra le digo, bueno, gracias a todos por participar para que realmente todos vean de cómo se va materializando lo que uno va soñando. Sí, eso está buenísimo. Las visitas de obra, la verdad que son un gran momento, aparte de que une también al equipo, es también eso, realmente conocer y ver el proceso, porque uno si no, hay gente que nos acerca a la obra, si no, y vos ves primero un render y después hay una obra terminada y no sabes nada en el medio. Y está bueno que intervengan todos los que forman parte del proceso. ¿Verdad? Te digo, hasta necesitaría alguien de la parte contable, también está bien, porque las chicas que están encargadas de las compras se aíslan como en una burbuja en donde solamente tienen que generar compras. Y si vos decís, no, mirá, yo quiero que vos me compres para esto, y donde vean de que la madera que se compró se utiliza para ciertas cuestiones. Claro, sí, tiene otra emocionalidad y otra conexión también uno, si no es como una cosa abstracta de compro para, pero cuando lo ves y decís, ok, era para esto acá. que va acá. Y yo creo que un poco ese es el espíritu también de M12, en donde todos intervenimos para el mismo fin. Claro. Y bueno, ¿hay algún hito o algún proyecto que te gustaría destacar de estos años? A mí me gusta mucho, sobre todo porque es un proyecto
que nosotros no estamos acostumbrados a pensar. El proyecto residencial de Wilde para mí personalmente es un distintivo fuerte. Pues nosotros estamos más acostumbrados a trabajar en el pH entre medianeras, dentro del ejido consolidado urbano bien fuerte de la ciudad. Y esto de salir un poco que está emplazado dentro de Fisherton, un barrio donde ya hay otras presiones externas del entorno urbano, es un producto que lo hace muy diferente. Claro. Y aparte también, nada, ya cómo es Fisherton, digo, cómo está todo situado, también pensándolo en el contexto, porque no puedes meter tipo una torre enorme, una cosa que vaya fuera de eso. Cuenta un poco para la gente que no lo conoce, cómo es el proyecto más o menos. El complejo de Green es un complejo residencial donde tipológicamente hay 15 casas, son 13 departamentos y 13 casas y 3 departamentitos, pero está inserto dentro de un contexto en donde predomina el verde. Entonces, proyectualmente consolidamos todas las medianeras con la construcción y el espacio central de todo el proyecto, tipo claustro, termina siendo un pulmón verde que encima está asociado a la plaza que está enfrente, y me parece que el que no lo conoce, lo invito a que entre, aunque sea a la web, a recorrerlo, o si pasan un fin de semana por el frente a la plaza donde está el proyecto, es un lindo lugar para quedarse un rato a tomar un mate. Sí, realmente es hermoso. El día le mandé un video a un amigo y me decía, es como una aldea, me decía Alejandro. Bueno, ¿qué valores crees que son fundamentales para dirigir una obra? Sobre todo la responsabilidad, el tema de ser responsable, pero no de tener que llegar a las 8:30 de la mañana a la obra, sino realmente tener ese compromiso de poder plantearse objetivos y tratar de cumplirlos, llegar a esas metas. Saber trabajar en equipo, porque ya en la obra no involucra solamente la misma gente de M2. No estamos Charlie, Cristian, Eduardo, yo, y además está Juli, Sofi, dirigiendo la obra como jefa, sino que ya también se involucran los subcontratos que nosotros tenemos, y son toda historia, porque son todos los días 15, 20 personas donde casi terminás conociendo un poco de la historia de cada una de cada de esas personas. Entonces, ese tipo de responsabilidad, a mí me gusta, aunque sea todos los días, que vos llegás a saludarle y preguntarle cómo están, ¿viste? Porque vos sabés que atrás del tipo que levanta una pared hay una vida. Involucrarse un poco en eso. No vamos a ser ni amigos, ni vamos a salir a comer juntos. Pero el roce diario con todas las personas, ese tipo de responsabilidad de saber que del otro lado hay también siempre una respuesta, está bueno. Sí, totalmente. Sí, el interés y que también, o sea, los equipos también funcionan mejor cuando hay interés de todos lados. Y cuando se genera un ambiente un poco más cómodo, siempre es mucho más fácil en el trabajo. Se trabaja mejor. Desde la planificación hasta la entrega, ¿qué sentís que no puede faltar en tu gestión? Tratar de cumplir con el cronograma que nos planteamos al principio de la obra. Es muy difícil, porque una obra que te lleva 3 años de ejecución, en el medio es la vida misma que pasa. Sí. La vorágine de la obra parece como que toda la semana vos no hiciste nada, no se avanzó, pero cuando te das cuenta, se te fue un año, se te fueron 2, y si no nos tratamos de fijar esos objetivos y esas pautas, se va complicando. Claro, sí, es un trabajo de constancia, ¿no? Y esto más, una pregunta más de lo personal, digo, pero ¿cómo haces para lidiar con el nivel de estrés y responsabilidad que implica, estás haciendo un edificio? O sea, yo siempre me pregunto eso de hay momentos que vos realmente no sabes si estás lidiando o no. Claro. Lo tenés que pasar. Claro. Lo tenés que pasar. Siempre hablamos en el proyecto de calle Pellegrini, que tiene 2 niveles de subsuelo. O sea, estábamos pensando que en 9 metros de frente y casi 40 metros de fondo fuimos 6 metros para abajo, y cuando terminás de hacer todo lo que tenías que hacer, decís, realmente pasaron 8 meses en donde vos a la noche te despertás pensando en qué podría ser lo que va a pasar en la obra. Claro. Entonces realmente yo no sé si es que
vas sobrepasando, sino que lo vas sobrellevando. Claro, sí, vas haciendo... Claro. Siempre confiando en que el grupo de apoyo que vos tenés... No. No, o sea, digo, son personas formadas, hay un buen equipo, digo... Da esa respuesta que vos necesitas. Claro, pero yo siempre lo pienso y digo, mío, tiene un nivel de estrés que no es broma. Bueno. Yo creo que ese nivel de estrés se vive en una oficina. Hay momentos, hay días de la semana donde la tensión es fuerte adentro de él. Siempre, por suerte, hay alguien que meta algún bocado que arranca un poco de él. Claro. O sea, está bueno, hay un buen equipo de trabajo. Hay alguien también para que todo la pase mejor. Claro. Y sí. Bueno, en M2, digo, hay varias jefas de obra. ¿Qué aprendiste trabajando con ellas? ¿Y cómo se construye un equipo así diverso, un equipo eficiente? Mira, por suerte han pasado mucha gente por M2 y bueno, la mayoría son todas chicas jóvenes, muy responsables y que realmente le dedican mucho tiempo porque por ahí son las cosas que no se ven y no es que le dedican solamente a un horario laboral. Yo sé que ellas después, fuera de horario, siguen trabajando, siguen maquinando y bueno, y eso se nota después también en el producto final que estamos logrando. Por suerte, todo el equipo que hemos logrado armar, primero creo que se llevan muy bien entre todas y siempre ha habido ese respeto en que todos nos podemos decir realmente lo que pensamos y ya al ir pasando los años, hasta a veces no hace falta ya que ni decirlo explícitamente, claro. ¿Viste? Se empieza a generar esa relación de que vos empezás a conocer al que tenías al lado y vas viendo qué le pasa, qué no pasa, y se puede charlar siempre. Por suerte eso es importante. Claro. Sí, bueno, también eso, como decías, hay una puta muy importante de lo que es la pasión, que es lo que hace que uno, post su horario laboral, esté a la noche pensando, ¡ay, se me ocurrió tal idea! Claro. Es como eso, es mucho de la pasión también, es como, no es solamente mi horario laboral. Y esta profesión lo que tiene puntualmente es eso, en que, viste, siempre decían que la inspiración me agarre trabajando, pero bueno, por ahí son 10 de la noche y vos le encontrás la manera de cómo resolver un baño. Claro. Viste, cosas así. Sí. Perdón, de la misma manera que son las 10 de la noche y seguimos mirando las cámaras de la obra, ¿viste? A ver cómo está todo, ¿viste? Si se prendió la luz que se tenía que prender, si el televisor se encendió cuando tenía que ser. Claro. Es un poco pasión. Y sí, eso es pasión, eso no se puede... No se describe, ¿viste? No se puede ni fingir ni puede ser una cosa impostada, es como o pasa o no pasa. Claro. Es el que está pensando, yo también me pasa que estoy viendo un video 24 veces y después como viendo exactamente el momento que pasó, que no pasó, y es como eso, porque uno se disfruta lo que hace, básicamente. Y te voy a preguntar también esto, si hay algún enfoque particular para fomentar la participación femenina en la construcción, la mayoría son jefas de obra. La mayoría son jefas de obra. Yo creo que no es tan arbitrario de cada vez que nosotros solicitamos algunos tipos de entrevistas o algo para tomar personal, el 90% de los currículum que llegan a la empresa es del cupo femenino, claro. Digamos. Y yo a veces lo hablo con las chicas y le digo, para mí no es casualidad de que sean, la mayoría sean todas chicas. Primero que ustedes son más inteligentes, son hasta por ahí más responsables. Sí. Bueno, volviendo un poco al pasado, además del trabajo en M2, tuviste tu paso por la Universidad Nacional de Rosario como docente. ¿En qué áreas dictaste clases y qué te aportó la enseñanza a tu profesión? Fueron casi apenas unos 13, 14 años de docente, que uno cuando dejás de hacerlo ahí, cuando te das cuenta cuánto tiempo estuviste. Claro. Y también fue siempre todo un proceso ese, cuando uno termina de estudiar, de cursar la materia y después terminás siendo ayudante de cátedra y cuando te diste cuenta ya la de cripto. Cátedra, sos un adscripto y ya en un momento te tocó tener un cargo y tener un grupo de chicos a cargo y bueno, fueron pasando 14 años. Después, bueno, un poco también la profesión privada se lleva puesto un poco esto de la facultad y hay momentos en que vos tenés que decidir o si seguís dentro del mundo facultativo o te toca inclinarte hacia la actividad privada.
pero fueron casi 14 años siendo docente a mí me tocaba estar en Proyecto 1, que corresponde al ciclo superior de la facultad en cuarto año, la cátedra de proyecto que se dividía en Proyecto 1, 2 y ahora es final de carrera. Y bueno, estaba dando clases en cuarto año y me tocó pasar, muchos chicos han pasado bajo mi tutela. Uno trataba de hacer, siempre decía, yo siempre dije que yo no enseñaba, yo transmitía, porque yo no soy docente de carrera, soy arquitecto. Claro. Entonces yo siempre lo que les dije, yo le voy a transmitir lo que yo he aprendido y lo que estoy haciendo. Y de cierta forma a mí me da un poco de regocijo cuando me cruzo con alguien y en la calle me dicen, profe, ¿cómo andás? Y me acuerdo, ¿no? Y la pasamos bien en la facultad. Bueno, entonces, si tan mal no lo debo haber hecho. No, aparte eso también dejas una semilla en un profesional. O sea, una persona que se acuerda de eso es que hubo un cambio, quizás, en su forma de atravesar la facultad, en su forma de encarar la profesión. Son cosas que marcan en serio. Eso. Y todavía me pasa de que por ahí me cruzo con algunos chicos y hasta me acuerdo qué trabajo habían hecho. Le digo, sí, mirá, le digo, vos era... Siempre como se trabajaba en grupo, lo asociábamos por los dos apellidos juntos. Claro. Juanito y Juanito. Y ustedes habían hecho un proyecto. ¿Cómo te acordás? Porque me acuerdo. Mirá qué memoria. Ahí donde uno dice, ¿cuántos años me tenés encima ya? No, y qué memoria. A mí yo le saludé a una y no se acordaba de mí directamente. También me puede pasar. Y te pregunto, no sé si hay alguna anécdota en la docencia o algo que te haya ayudado a resolver un problema práctico, o algo que hayas podido trasladar a... Uno de los últimos, último año no, fue casi en el año 2018, justo había nacido Emilia, mi hija más chica, que ya tiene 7 ahora, así que ya hace 6 años. Bueno, tocó hacer un concurso de JTP, era. Sí. Y entre que había nacido Emilia, entre el otro que ya andaba dando vuelta, el trabajo, ¿viste? Bueno, dale, sí. Dice, no, te tenés que presentar. Bueno, dale, vamos. El día anterior preparamos el concurso de JTP y me acuerdo que una de las partes del concurso, en la parte oral, te daba la posibilidad de contar un proyecto práctico. O sea, ahí saqué un poco la chapa de... Mirá, voy a ser casi no te digo el más viejo de lo que nos estamos presentando, pero es lo que yo construyo. Claro. Me acuerdo que había contado justamente el proyecto de Ayacucho y Riobamba que te conté al principio, que habíamos arrancado con M2, porque reunía muchas de las condiciones que uno en la facultad después, ¿viste? iba transmitiendo, ¿viste? En cómo pensar una esquina, la materialidad, la cuestión del contexto urbano, qué sé yo. Y bueno, me acuerdo que usé ese proyecto y era como uno estaba orgulloso, decía, esto lo hice yo y además lo estoy usando para tratar de rendir en un concurso de JTP. Después el resultado fue anecdótico. Pero yo me fui muy contento de lo que había pasado. Hermoso. Bueno, trabaja principalmente en Rosario y su entorno también. Pero ¿qué particularidades tiene construir esta ciudad? Digo, de las normativas, la relación con los vecinos. ¿Qué cosas le encontrás de particular? La relación con los vecinos va a ser siempre caótica. Y yo creo que la mayoría de las veces tienen razón, pues. Que te estén construyendo un edificio al lado de tu casa, de tu edificio, es complicado. Sí, o sea, el Durante es muy complejo. El Durante es tremendo. Pero cuando se termina, justamente el barrio se reactiva. El después es el momento de gloria, porque hay una reactivación y en la mayoría de las veces el proyecto siempre engrandece la zona, el lugar, le da una importancia. Bueno, y esta posibilidad que tenemos todos, no solo como arquitectos, sino como una empresa desarrolladora, de poder estar pensando en cómo conformar un perfil urbano de la ciudad, está bueno. En M2 tenemos 8 o 10 proyectos entre construcción y en marcha, claro. Lo cual nos hace un jugador importante dentro de cómo pensar y cualificar la ciudad. Que estamos hablando de que estamos pensando el perfil urbano de muchas zonas de Rosario. Claro. Bueno, justamente a eso va mi próxima pregunta, es cómo el impacto de la arquitectura en la vida urbana rosarina, digo, los espacios verdes, la seguridad, la identidad barrial incluso. Nosotros puntualmente, y lo hablo casi desde M2, esto de incorporar el verde dentro de los proyectos es una de las claves importantes y que es casi empieza a ser
un sello dentro de cómo pensar los proyectos, esto, que ya los espacios de uso común tengan una cualificación mucho más importante de lo que se pensaba el pre-pandemia. Claro. La pandemia fue un momento muy ahí detonante de cómo empezar a pensar en algunos lugares, los balcones, por ejemplo. Los balcones dejaron de ser los espacios donde poníamos una maceta, sino que ahora son lugares para vivir, y por ahí hasta los proyectos se arman al revés, a partir del balcón o ese espacio abierto hacia el interior, ¿viste? Claro. Y tener ese sello distintivo que tratamos de buscar en los proyectos de los espacios de uso común es importante dentro de la marca de M2. Hermoso. Bueno, el sector está atravesando un montón de cambios tecnológicos, de sostenibilidad. ¿Qué tendencia te entusiasma más? Y también cómo ves las que se aplican justamente en los proyectos de M2, como me decía recién, el tema del verde, o también tenemos muchas cuestiones, digo. Pero ¿cuál te entusiasma más? A mí me gusta particularmente mucho lo que está relacionado ya un poco más con la domótica, esto de controlarte de tu de casa. controlar todo de un celular o de una... Claro. Bueno, y eso también es algo que por ahí cuesta un poco más, porque todavía no es un producto que está demasiado desarrollado, sino que estamos viviendo ese proceso de cambio en donde las distintas marcas ya empiezan a generar todo lo que sea relacionado, ¿viste? El Wi-Fi, lo inalámbrico. Entonces, Claro. es como que de a poco estamos tratando de incorporar un poco toda esa Sí. temática dentro de los proyectos, que también hay que aprender a transmitirlo y a venderlo. Sí, por supuesto. Bueno, para la gente que no conozca la domótica, se ha logrado, ya tenemos varios proyectos, es centralizar un montón de cosas de tu casa, ya sea de la iluminación, desde el portero, desde tu celular, desde una Alexa o desde una pantalla. La verdad que es una cosa muy divertida. Puedes con un solo botón, una palabra, apagar todo, prender todo. Incluso tiene sensores, no sé, tipo la escalera. Pensemos a la noche, que es complicado bajar. Tiene un sensor que detecta movimiento y automáticamente te prende. La verdad que tiene un montón de sistemas mucho más prácticos para la vida. Bueno. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes arquitectos que les gustaría dedicarse en la elección de obras? No sé qué habilidades o qué actitudes y qué aprendizajes sentís que deben tener. Yo creo que lo que hoy marca un poco el camino es esto de tratar de incorporar nuevas tecnologías. Creo que esto de la IA se va a venir fuerte y no pensando de que nos va a sacar el trabajo, sino pensar cómo a partir de esas herramientas uno va a mejorar el proceso. Mejorar el proceso significa ahorrar tiempo, y ahorrar tiempo termina ahorrando dinero. Es un poco eso, cómo empezar a incorporar toda la tecnología a todos los procesos de la obra. Perfecto. Y también le aconsejarías, aparte de estar adaptando a la tecnología, también volver un poco a esto que decías vos antes de la manualidad, de decir de... Yo creo que eso es inevitable. Claro. Es inevitable. Vos por más que tengas la IA que vos le decís al chat, Sí. generarme, viste, el diseño de un proyecto, Sí. en algún momento cualquiera de los que hayan pasado por la facultad van a tener que volver a agarrar. Claro. Bueno, pero es casi innato. Vos agarrás un lápiz, un papel, de algún croquis, de algo vas a dibujar siempre. Espléndido. Sí, como lograr ese equilibrio. El disparador empieza por ahí. Hermoso. Bueno, ¿y qué aspiraciones tenés para los próximos años? Para M2, para vos, para los proyectos. Pues yo, lo bueno siempre sería es seguir en este proceso de construcción casi colectiva, de que siempre vayan apareciendo nuevos desafíos. Nuevos desafíos son nuevos proyectos. Claro. Buscar eso. No querés que siempre haya proyectos en continuo. Continuo, una continuidad de proyectos siempre. Me encanta. Bueno, no sé, siempre al final preguntamos el por qué. En este caso es por qué seguís apostando en continuo en Rosario y hacerlo con M2. Yo creo que primero porque M2 te da todo un entorno a donde a mí particularmente me gusta estar. Así todo sabiendo esto que vos decís, transcurrís distintos momentos, Sí. ¿no? Decís cómo pasás esta cuestión del estrés, ¿viste? Donde vos llegás a tu casa y llega con cara de culo y están todos enojados, porque yo llego enojado. Claro. Y me quiero pelear con todo, recordame la consigna. No, esto digo, ¿por qué sigue apostando en construir en Rosario, a construir en M2? O sea, ¿por qué sigue de que querés estar en obra constantemente? Yo creo que todavía la ciudad hay mucho por seguir construyendo y creciendo, y sobre todo mejorando. Hay muchos lugares todavía
están vacantes de uso en donde podemos intervenir. Me encanta. En forma privada, pero también brindándole un poco a lo que es lo público. Y es el esfuerzo que estamos tratando de hacer. No por algo las plantas bajas de los edificios que estamos pensando últimamente, las pensamos como plaza siempre. Entonces esto de donde deja casi de desdibujarse ese límite público-privado, pero siempre contenido. Me gusta eso. O sea, que está pensando más como si fuera... Claro, que las plantas bajas de los proyectos tratan de incorporar mucho de lo que es una plaza y empezar a pensarlo de ahí, desde el peatón que pueda decir, mirá, al final no es una planta baja tipo de cualquier edificio, sino que parecen plazas. Eso es un desafío fuerte que estamos tratando de lograr. Me encanta. Bueno, Ricardo, muchas gracias. No, gracias a vos. Te agradezco. Nosotros nos encontramos en la próxima edición de Voces en Construcción. Gracias a todos por escucharnos.